por favor pasen a su salón. Jóvenes y pequeños, pasen a su salón. Apocalipsis capítulo 10. Cuando estemos ahí me dicen amén. ¿Ya llegamos? ¿Ya estamos? Muy bien. Vamos a leer, de hecho es cortito, vamos a leerlo y vamos a poner este tiempo en manos de Dios para continuar con nuestro estudio. Dice así: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre eterno, te doy gracias, Padre, porque nos permites nuevamente reunirnos, Señor, a alabarte, a exaltar tu nombre, Señor, conocerte más a través de tu palabra, Señor, pero también recibir, Señor, el consejo, la instrucción diaria, Señor, para seguir adelante hasta el día que podamos estar en tu presencia, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Quita las distracciones, por favor, de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor, y que este corto tiempo, Señor, sea para conocerte más, para aprender a amarte más, a confiar en ti en cada circunstancia. Padre, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, venimos viendo lo de las trompetas. Vimos la semana pasada otras 2 trompetas que los ángeles tocaron, y eran las 5 y las 6. Queda una. Pero hay un lapso entre esos que da una explicación un tanto más profunda a lo que va a suceder, pero es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero las trompetas que vimos la semana pasada en el capítulo 9 eran de juicio contra el mundo. Vimos también cómo iba a estar padeciendo la gente, ¿sí? Muriendo muchos en ese tiempo. Pero, de nuevo, no nos quedamos con la parte de la muerte, sino que antes de la muerte está la vida en Jesucristo. Y es ahí donde a veces nos perdemos, que nos quedamos enfocados solamente en las partes catastróficas, pero esto es precisamente para espolearles el final, el tema de lo dulce y lo amargo de la palabra de Dios, ¿sí? Lo vamos a ir viendo. Entonces, estamos por comenzar el capítulo 10, pero no sin antes decirle, porque esto se trata de lo que se ha dicho en la palabra desde
todos los tiempos, no solamente en los tiempos del Apocalipsis o de las revelaciones de Jesucristo, que son los últimos tiempos, porque la palabra de Dios no ha sido siempre solamente dulce. Si no la recibes, o si la recibes igual, la sabes tú que como creyente que es salvación, que es misericordia, que es gracia para ti, para mí, para nuestra vida, pero para el que se revela y no recibe el mensaje de salvación, pues no es nada grato. Y siempre ha sido igual, siempre ha sido igual. Sin embargo, aquí lo especifica nuevamente. Pero los brazos de Dios han seguido abiertos. Su predicación ha sido desde siempre para salvación. Jesús lo dijo, lo confirmó. El Hijo del Hombre no vino aquí para juzgar, sino para salvar. ¿Sí? Entonces, Jesús vino a llevarnos al Padre. El que no quiere creer, no quiere hacer caso y menosprecia la sangre de Jesús en la cruz, pues va a terminar padeciendo lo que dice la palabra. Pero Él vino a salvar. Tanto que si recordamos el primer profeta después de esos 400 años de silencio que hubo, dice, ¿cuáles 400 años? Bueno, antes de Jesucristo, hubo 400 años en que Dios no le habló al pueblo elegido de Israel. ¿Sí? ¿Quién fue el primer profeta después de esos 400 años? Juan el Bautista. Juan el Bautista, su predicación no era nada popular. En estos tiempos sería la iglesia más chiquita que encontrarías en cualquier parte del mundo. ¿Sí? Porque era rudo, era directo, hablaba sin tapujos, sin temor de dañar la autoestima de las personas, porque le está hablando muy fuerte de parte de Dios. Era directo. Generación de víboras a todos. ¿Y qué harían si no es que lincharlo en algún momento? Pues, irse mejor, pues si quieres, yo nada más venía a bañarme, ¿no? Cuando salían a que los bautizara. No era popular y lo que él anunciaba era el camino al Señor. Él estaba anunciando el arrepentimiento y la gente decía, ¿con bañarme? No, no con bañarte, con arrepentirte, ¿sí? Porque te puedes bañar 7 veces y decir que ya estoy purificado, pues para la comida, pero para entrar al reino de los cielos solamente a través del arrepentimiento genuino, si aquella metanoia, cambio de mente que tiene que haber en una persona, ¿sí? Y sobre todo en el creyente que ha puesto sus ojos, su fe en Jesucristo, el cambio de mente, la metanoia, de la que habla la palabra, pero era fuerte la predicación. Y si nos vamos a antes de esos 400 años, ¿qué tal los demás profetas hablándole al pueblo? ¿Te acuerdas? Una que hasta hacen cuentos y demás, Jonás, ¿sí? Jonás, te he elegido para que vayas y hables a Nínive de que los voy a acabar. No, yo mejor me voy por otro lado porque el que me van a acabar es a mí. ¿Sí? Dice Jonás, se rebela contra Dios y se va hacia otro lugar. ¿Qué hace Dios? Lo trae de vuelta. Mira, son en los tiempos. Jonás no podía hacer otra cosa sino la voluntad de Dios, pero tal vez no estaba ni siquiera preparado para hablar de la manera que fue a hablar si no hubiera pasado por esas situaciones en que incluso un gran pez lo fue a arrojar a Nínive y en las condiciones que debió haber llegado, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue la predicación de él? Por rebeldes, el Señor los va a destruir. Y ellos se arrepintieron y no pasó. Y nos vamos a todo el Antiguo Testamento. Y hubo en tiempos de juicios, pero también la predicación era para salvación. Si se arrepienten, si vuelven a mí, si guardan mi palabra, si
Sí, siempre ha habido, o sea, la gracia de Dios, la que es muy mal entendida, por cierto, la gracia de Dios eh, siempre ha estado ahí, desde la creación y desde que hizo lo primero. Es más, pudo haber, me salió defectuosa y hacer otra, que le saliera como robotitos, así todos haciendo lo que él quisiera. Sin embargo, no fue así. Entonces la predicación siempre ha sido acuérdate de tu Dios, acuérdate de Dios, guarda su palabra, guarda sus preceptos, lo que hemos estado viendo los jueves en Josué, ¿no? Que lo primero que le dice a Josué, porque ya no está Moisés para estarles recordando qué es cuál es la ley y estarles leyendo es a Josué, esfuérzate y sé valiente, ¿sí? Pero no temas ni desmayes, no se aparte de tu boca este libro de la ley, de día y de noche, ¿sí? Todo el tiempo tiene que estar presente en tu vida. ¿Por qué? Porque esto te guiará a que las cosas salgan bien. ¿Cómo es que salgan bien las cosas? Puedes ser muy exitoso en la vida sin Dios y al final de todos modos vas a terminar fuera del plan de Él, si no buscamos a Dios. Sin embargo, la persona más humilde, mientras busque a Dios, un día todo esto se va a acabar. En 100 años, ninguno de nosotros va a estar aquí. Y lo que hiciste y lograste, ni se van a acordar de eso. ¿Sí? Sin embargo, hay una eternidad. Y ahí es donde vamos a ver las cosas delante del Señor. Como lo habíamos platicado algún día, ¿no? ¿Qué pierdes si tú como creyente vives una vida de acuerdo a lo que dice Dios o que queremos que dice Dios en la palabra al final de tu vida? No pierdes nada. Pero si hiciste lo contrario y si existe Dios, tú creyendo que no existía, créeme, estás en graves aprietos, estamos en graves problemas. Pero nosotros creemos que existe Dios. Nosotros creemos que su palabra es verdad. Nosotros creemos que es nuestra norma de fe y conducta como lo dice en su palabra. Pero no es, la palabra de verdad no es tan sencilla de atesorar, asimilar, cuando entendemos, bueno, yo ya me salvé, pero aquí dice que los que no crean en Él van a morir, los que no crean en Él van a terminar sufriendo por siempre, los que no crean en Él van a terminar apartados de Dios y yo no quiero eso para los que amo, ¿sí? Porque no sé cuánto tiempo vamos a estar aquí. Yo estoy calculándole mis 75, 80 años, pero con los padecimientos que de repente se empiezan a presentar, se me acortan como 20 años los tiempos, o sea, no sabemos cuánto más, perdón, vamos a estar aquí. ¿Cómo están los tiempos? Andas en la calle cuando viene una de estas lluvias y te vas a la coladera y ya 2 personas menos un día, pero a nivel nacional 70 y tantos menos. ¿Y cuándo nos toca a nosotros? No, pues que yo lo estoy calculando, sí. No sé, no sé qué pensamos, quién pensamos que somos, pero este mundo se va a acabar para nosotros, esta vida se va a acabar y este mundo también va a terminar en algún momento. Fíjate lo importante y te digo, estoy hablando de la predicación en general, ¿sí? El testimonio del Señor, de Jesucristo para salvación. ¿Por qué? Porque a veces la confusión, sobre todo cuando se viene de la religión tradicional, para todos, porque yo también vengo de allá, porque hay quienes creen que nací cristiano, es más que desde antes de que el Señor me hiciera yo ya era cristiano. Y digo, no, pues no, y es más, no era nada, tal vez, más bien, era de descendencia tradicional, pero no, nada que ver con la fe, yo de todos. Pero eh, tenemos, creemos que cuando hablamos del Evangelio, porque lo ponen en el YouTube, por ejemplo, el Evangelio del día de hoy, ponen cualquier parte de la palabra, pues
si tú abres la Biblia, dice hay 4 evangelios. Los 4 evangelios, buenas nuevas. Y esas buenas nuevas, ¿sabes por qué hablan los 4 evangelios de Jesucristo y de la salvación en Jesucristo? Ese es el evangelio, la salvación en Jesucristo. Todo lo demás son instrucciones para la vida del creyente, ¿sí? Todo lo demás son instrucciones para la vida del creyente, pero en estricto sentido el evangelio es la salvación en Jesucristo, ¿sí? Él vino a morir por nuestros pecados para pagar en la cruz por nosotros y darnos vida eterna en Él, a los que creamos en Él. Pero, ¿cómo ha sido esto? Bueno, a través de la predicación de todos los tiempos. La mayoría de los predicadores en los tiempos más fuertes, las persecuciones de las iglesias desde los primeros tiempos hasta que se estableció la iglesia tradicional como la única iglesia, y después que la reforma llegó y comenzaron las persecuciones nuevamente, siempre ha sido la predicación es fiel, es Jesucristo crucificado y resucitado para nuestra salvación. Esa es la predicación. Y eso no es, si lo ves estrictamente con los ojos, sin apasionarte como del lado poético, amoroso, es un hombre que vino a morir para que tú no mueras, ¿sí? Vino a que se derramara su sangre para pagar lo que tú debes, ¿sí? ¿Y qué debes? Debes todo, le debes tu vida completamente a Dios a través de Jesucristo. Esa es estrictamente la predicación. Perdón. Por lo mismo, digo, Jesús dijo lo que les mencioné al principio. Yo no vine, dice, a condenar, vine sí, a salvar, no a condenar. En, en la carta a los Romanos, dice, pensando en las predicaciones, digo, perdón, iba al punto en que siempre ha sido difícil para la mayoría de los predicadores hacer la voluntad de Dios. No es algo sencillo. En estos tiempos es el tiempo más sencillo, porque pues, nos reunimos aquí y aquí afuera tenemos un letrero. En cuántos siglos no se podía mencionar siquiera dónde se iban a reunir. ¿Por qué? Porque llegaban y los mataban, o mínimo los llevaban presos. Pero la predicación en sí era muy confrontante, y ¿saben quiénes lo entendieron perfecto? Las gentes de los primeros siglos, porque hablaban el idioma directo en que se habían escrito las palabras. Entonces no se romantizaba tanto queriéndole dar un enfoque directo a la predicación. Y, por ejemplo, dice en Romanos capítulo 10, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? O sea, si no son preparados, si no son guiados por Dios para que esto lo hagan. Dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Evangelio. ¿Sí? Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, perdón, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. El problema es que hay muchas cosas, sobre todo en estos tiempos, que evitan que esa palabra llegue y eche raíz en nuestro corazón, en nuestra cabeza, en nuestra mente. Pero bueno, esta es el punto, ¿no? La predicación. También lo que Jesús vino a hacer, lo dijo Isaías, pero lo manifestó el mismo Jesús cuando entró a una sinagoga. Dice, vino Jesús de Nazaret, Lucas capítulo 4, versículos 16 al 19. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito,
El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me has ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Amén. Esto es lo que vino a hacer Jesús. Pero cuando no nos gusta la predicación es cuando empezamos a oír y la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Y cómo un Dios airado? Bueno, no es una ira como la mía cuando me enojo y quiero aventarle el carro al que me aventó el carro. Trato de no hacerlo, ya, nunca. Es más, ya tengo mucho tiempo que no lo hago, ¿sí? Pero no es esa ira. Es todo lo que para mí y todos están hechos para regresar a casa. Pero la única manera es que crean en este amor manifiesto a través de Jesucristo muriendo por ustedes. Si no, ustedes van a padecer todo lo que va a padecer aquel que no quiera estar aquí. La cobertura está aquí, el cuidado está aquí, allá afuera, crujir de huesos, de dientes, ¿sí? Muriendo eternamente, dolor por siempre. Y ahí llegamos al capítulo 10. Ahora sí, pensando en la predicación y en el sabor dulce, amargo de la predicación. Vamos a entender esto porque es corto. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como sol, y sus pies como columnas de fuego. Hay quien dice que es otro ángel, hay quien dice que las características solamente son de un ser, ¿sí? Solamente son de Jesucristo, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, hay quien dice, es que no viene sobre la nube, sino envuelto en nube. Bueno, es Juan, le están diciendo, escribe lo que estás viendo, te voy a revelar todo esto. Y Juan dice, ¿cómo le explico? ¿Cómo le explico? Sí, en este tiempo a gente del vulgo y sin letras, no, ese es Pedro y es Juan, pero a los demás que también son del vulgo y sin letras, ¿cómo les explico para que entiendan qué es lo que vi, qué es lo que me dijo el Señor Jesús? Dice, bueno, envuelto en una nube con el arco iris. Recuerdan que al principio, cuando describe a Jesucristo, también está el arco iris ahí, es como si fuera un halo que tiene él, es el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol resplandeciente, ¿sí? Y sus pies como columnas de fuego o como bronce bruñido. Bueno, Pastor Chuck creía que era Jesucristo y muchos comentaristas también, yo creo que es Jesucristo, el que viene en este momento. Y tenía en su mano un librito abierto, librito que se refiere a un rollo pequeño. Da igual que en el libro anterior de los 7 sellos, también son rollos con sellos. Aquí es un librito, un rollo pequeño. Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, que esta es señal de autoridad. Sobre la tierra y sobre el mar. No puede ser un ángel, creemos, porque está manifestando la autoridad que tiene sobre todo lo que existe, ¿sí? Y clamó a gran voz, también como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces, que les voy a contar algo curioso ayer, ya estaba lloviendo, en el momento en que le estábamos leyendo esto, cuando dije 7 truenos emitieron sus voces, fue el primer trueno fuertísimo que se escuchó ayer, dije, gracias Señor, porque sé que sigues guiándonos y presente aquí. Sí, podemos decir cualquier cosa, pero yo para mí eso fue para mí que estaba leyendo esto aún para hoy. No necesariamente que sea lo mismo para toda la gente, pero eso pasó en el momento en que terminé de decir eso ayer y fue impresionante.
Sí, fue impresionante. Porque los truenos de ayer no siempre se escuchan así. Sí, fueron tres muy fuertes, muy intensos. Imagínate al Señor hablando, como ejemplo en el Sinaí, de esa manera, pues nadie se quería acercar, ¿sí? Nadie quería estar cerca por temor a morir. Y cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces y yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. No sabemos de bien a bien en el momento que pasó, pero era lo que iba a predicar Juan también. Ahorita voy a ir un poquito más a todo esto, pero es que es muy corto, les digo, este tema. Sí. Dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo, en señal de como clamando a Dios, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. ¿Qué? ¿Qué dice? Que el tiempo no sería más. Y esto ya se acabó. ¿Sí? Ya llegamos al punto que va a concluir esto. Después de la séptima trompeta va a comenzar este final, ¿sí? Se va a hacer el último telón. Pero y juró por el que vive, por esto es por lo que decían que podía ser un ángel, porque está jurando por alguien más grande, dice que solamente se puede jurar por alguien más grande, pero realmente Jesucristo puede estar haciéndolo por Dios. De hecho, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré. O sea, pues nosotros oramos a Dios, pero lo oramos en el nombre de Jesús y al final de cuentas tenemos incluso su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Pero lo hizo de esta manera y el tiempo no sería más. O sea, ya viene el final. El final es un misterio del que más el siguiente versículo se ha escrito y los profetas anunciaron desde que hay profetas, desde, guiados por Dios. El misterio no es como, ay, o sea, como las palabras, como tanto lo hemos platicado aquí, las palabras en la Biblia tienen un sentido muy específico y casi siempre son diferentes, a diferente sentido a lo que nosotros entendemos. Y como un misterio es, qué misterioso es esto, ¿verdad? Vamos a ver cómo lo desciframos. Pero realmente el misterio de él es el propósito y plan que ha tenido siempre, el establecimiento de su reino, la venida de Cristo, el juicio final, ¿sí? Y eh, sobre el pecado y la revelación final de todo lo que pasa, el establecimiento del reino milenario, pero también de la eternidad ya en donde vamos a estar habitando con Él. Este es el misterio que se revela en Jesucristo. ¿Sí? Cuando hablamos de que el misterio 1, el misterio 2, el misterio 3, pues realmente no sabemos ni qué significa misterio en la Biblia. ¿Sí? Y el misterio es de este es lo que se trata, algo que se le ha revelado a algunas personas, pero que muchos no entienden aún porque no han creído en Jesucristo. Pero dice, estas cosas ya concluirán. Dice el versículo 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas, se consumará. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el plan de Dios se manifestó desde Jesucristo y después de esa manifestación de Jesucristo anunciando la venida del reino, el acercamiento del reino de Dios y la vida eterna en él, ¿qué más necesitamos? Digo, cuando estudiamos Apocalipsis, más bien cuando leemos Apocalipsis, lo leemos más con un tono de morbo que de conocimiento de Dios. Y la Biblia completa está para conocer a Dios.
no para ver cuándo se va a acabar el mundo, ¿sí? Porque tal vez los que estamos aquí, ninguno va a ver eso, tal vez, sino que vamos a estar con el Señor antes, ¿sí? Tal vez, posiblemente llegue mañana, no lo sabemos, ¿sí? Pero este es el misterio que se consumará cuando las trompetas comiencen, la séptima trompeta comience a sonar, ¿sí? O sea, el final de los tiempos, que no nos van a tocar a nosotros, sí sabes, ¿verdad? Ya lo hemos repetido varias veces. Bueno, no le van a tocar al creyente en Jesucristo, ¿sí? Porque el creyente en Jesucristo, según lo que leemos en la palabra de Dios, va a ser tomado antes de que venga incluso la gran tribulación. ¿Sí? ¿Vamos bien? Pues quién sabe más o menos. Bueno, puedes escribir tu pregunta, después la ponerla en la cajita, ya la guardaron en la cajita, la ponemos de nuevo y un día de estos te la respondo, si te sientas a platicar conmigo. ¿Sí? Bueno, la palabra misterio, precisamente les acabo de decir, no es algo que implique no conocer algo, sino que es un propósito divino. Esto es como la definición, que estaba oculto para muchos, pero finalmente se revelaría y se haría público al momento de cumplimiento. De hecho, el misterio de Dios se manifiesta en las cartas, en las últimas cartas de la Biblia, como Jesucristo mismo. Esa es la revelación del misterio de Dios, ¿sí? Porque ¿cuál es la salvación de la que tanto anunció Dios? Es Jesucristo. Su nombre Jesús significa salvación, ¿sí? Y es la acción que también él realizó, la salvación del creyente en él mismo. La voz que oí, volviendo al versículo 8 del capítulo 10 de Apocalipsis, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y es aquí que todo lo del principio para el final. La predicación, sí, la profecía, porque habla acerca, el último versículo acerca de profecía, lo que decía el librito, lo que él recibió Juan, la forma en que al comerlo, al recibir tú la profecía como creyente, dices tú: gracias Dios, qué rico, ¿no? Qué bonito, qué padre, qué bueno, que tú me hablaste, me llevaste a conocerte, a responder a ti, me salvaste. Ya entendí que hay un final real, eterno para unos y para otros, pero no igual, ¿sí? Uno contigo, Dios, otro apartados de ti y en sufrimiento, y tú me llevas a conocerte a ti, a creer en Jesucristo y a estar dispuesto para la vida eterna contigo. Esto es lo que sabe dulce como la miel, dice, pero el problema es cuando lo digieres y entiendes que tantas y tantas personas que amas y por las que incluso no conoces o tal vez no amas, pero que deberían dolerte el que se pierdan, ¿sí? Te amarga el vientre, dice aquí, es duro, sí, es fuerte, llega a ser ¿por qué? Entonces, ¿qué tal si hay otras formas de salvarse? ¿Qué tal si todos los caminos llevan a Dios? ¿Qué tal si todas las religiones llevan a Dios? ¿Qué tal? Porque aquellos dicen que también, y también dicen que ya hay, que hay reencarnación y que puede ser que sean una cucaracha, pero ya después serán un elefante y cosas así. ¿Cómo sabes por qué? Porque nuestros sentimientos nos ganan y no quisiéramos pensar
en que alguien que amamos termina en el infierno, en el lago de fuego, apartado de Dios, sufriendo por siempre. Pero aquí no se trata del amor hacia los demás solamente. Ese debe de aparecer primero si tú amas a Dios sobre todas las cosas, porque de esa manera sí vas a poder amar a los demás como Dios quiere que los ames y que les hables de la verdad que ahora tú conoces. Y que no les digas, bueno, es que yo la respeto, es que yo le respeto lo que ella piensa. No, pues está bien que respetes a las personas, pero dile lo que tú crees es la verdad. Esa no es una falta de respeto. Delante de Dios es una muestra muy grande, la mayor muestra de amor que le puedes dar a una persona, aunque te manden a volar por allá. ¿La verdad? Sí, así es. ¿Por qué? Porque esa persona también, acuérdate, la estadística es 10 de 10 van a morir. Hasta la fecha, 10 de 10 van a morir en esta vida. También va a morir esa persona. 10 de 10. Y esto es lo que él le dice. También esta referencia del dulce amargo viene en Ezequiel, ¿sí? En el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, dice en el capítulo 2, versículo 8 al capítulo 3, versículo 3, Ezequiel 2, 8 al 3, 3, por aquí lo vamos a ver ahorita. Mas tú, hijo de hombre, dice así, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Y me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve a hablar a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que te doy, que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel, pero más adelante es también que se revelan las cosas amargas que hay ahí. Y esto es, la palabra de Dios es para salvación, pero también revela lo que sucede con el que no acepta esa salvación. Eso es importante notarlo, ¿sí? Y enseguida menciona, bueno, último versículo, volviendo nuevamente a Apocalipsis, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Recuerda esto, Juan estaba en el exilio, sí, en Patmos, estaba allá por predicar el evangelio y bueno, allá él hacía su trabajo, de todos modos él hacía para lo que lo llamó el Señor, pero tal vez pues esta era una prisión, ya estaba, ya había hablado a todos, pero es necesario, se sabe que Juan regresó, es Juan, perdón, Juan regresó nuevamente y es necesario que profetices otra vez, ¿sí? ¿Hasta qué día? Hasta el día que Él nos llame a cuentas, tenemos que anunciar quién es el Señor. Dice el Salmo 119, versículo 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Pero si nosotros leemos todo el Salmo 119, que está muy largo, ¿sí? Nos damos cuenta que la palabra de Dios es útil también como lo sabemos y lo leemos en segunda de Timoteo, capítulo 3. Es útil para todo y es atesorable, es buena, es fiel, pero también es necesario vivirla para que eso sea verdad en nuestra vida. O sea, la palabra de Dios es buena, ¿sí? Es dulce, es útil. Siempre va a ser útil, aunque nosotros los inútiles, porque así lo dice la palabra, no la utilicemos, pero siempre sigue siendo porque Él no cambia y su palabra es una promesa, tampoco va a cambiar nunca, ¿sí? Entonces sigue siendo útil.
Proverbios 16:24 dice, 16:24 Proverbios, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Incluso cuando nos confronta con algún pecado, la palabra de Dios, o sobre todo cuando nos confronta con el pecado, hay un dolor y una tristeza por haber pecado contra Dios. Pero esa tristeza, si tú entiendes el perdón de Dios, se convierte en gozo una vez que entiendes que te ha perdonado y has recibido ese perdón. Porque es importante aprender a pedir perdón a Dios sinceramente, pero también recibir su perdón y no terminar condenados por nosotros mismos. ¿Sí? No, es que esta vez sí me pasé. Seguramente no me perdonas. Dios va a ser muy difícil que me perdone en esta ocasión. Y de repente las cosas comienzan a salir mal por X y pensamos que nos está castigando y no es así. ¿Sí? Las consecuencias de los errores, pecados o acciones que hayas cometido tú van a venir la mayoría de las veces a tu vida, a menos que Dios en su misericordia y gracia las quiera evitar para un bien mayor para Él. Pero van a venir y no es como que ya le pedí perdón a Dios y yo en mi mente acá creo muy en lo profundo es, ay Señor, borra todo, quita todo, que no pase nada después de todo lo que hice. Y salen los 10 niños por ahí, ¿no? Dices, o de modo de desaparecer el mundo, también va a decir Dios, pues, amigo, tienes que entender de alguna manera, ¿no? Bueno, las consecuencias están, sí, le exageré, pero bueno, este, también dice en su predicación, en todas las predicaciones de él, dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida, el bien, la muerte y el mal, ¿qué vamos a elegir? Aquí dice, porque yo te mando hoy que ames a Jehová, tu Dios, que andes en tus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, está en Deuteronomio, ¿sí? Para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Les dice a ellos, pero nos dice a todos, yo he puesto delante de ti hoy la vida, el bien, la muerte y el mal. He puesto delante de ti a Jesucristo, el Salvador, y Él vino aquí para salvar, no para juzgar, no para condenar, perdón, para salvar. ¿Qué es lo que vas a hacer, no? Este es el tema del dulce y amargo. Si tú lees la Biblia, quitándote un poco de ti, Señor, te quiero conocer más. Bueno, queremos conocerlo más, pero creo que me entiendes del tema romántico. Si lo ves tal cual, dices, ah, caray, qué fuerte está. ¿Sí? Qué fuerte está. Las buenas nuevas, Jesucristo desde el principio perseguido, teniendo que huir a Egipto para que no, pero hubo una masacre de niños. Sí, o sea, es fuerte la palabra de Dios. Pero todo esto fue para que hoy tú puedas elegir la vida, vamos a elegir la vida, creer en Jesucristo como Señor y Salvador y sabernos dispuestos ya para estar, dispuestos por Él, llevados, o sea, preparados, listos para estar eternamente con Él. ¿Sí? De eso se trata. Dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 2, porque este es el fin de la predicación, de la profecía siempre. Porque cuando Juan le dice es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas, es para salvación, es para arrepentimiento, es para perdón de Dios. Y dice en 2 Corintios 6:2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Es hoy.
¿sí? Es hoy, el día de salvación. ¿Qué tienes que hacer para ser salvo? Dice, creer en Jesucristo, sí, pero creer en Jesucristo como Salvador y como aquel que, si tú te arrepientes, te perdona tus pecados. ¿Cuáles pecados? El haber vivido tu vida sin Dios y por lo mismo vivirla como tú creíste que era bueno vivirla o que estaba bien vivirla, no importándote los demás, pasando por encima de lo que fuera, viendo solo por ti en vez de ver primero cómo servirle a los demás, en este caso creyentes de parte de Dios. ¿Sí? De eso se trata. Porque dice, el tiempo aceptable te he oído y el día de salvación te he socorrido, y aquí ahora el tiempo aceptable, aquí ahora el día de salvación. Lo que vamos a ver después de este capítulo es un poquito más intenso, pero recuerden lo que estoy haciendo. No es que esto que estoy leyendo al final sea la traducción o la interpretación de del capítulo 10. Lo que es el capítulo 10 ya lo leímos, pero los estoy llevando a que entendamos todo el contexto histórico y cristiano de los tiempos, para que entendamos esto no es lo que viene solamente, es lo que siempre ha pasado, ¿sí? La predicación ha sido para salvación, pero hay quien ha elegido, y muchos han elegido, la muerte, no la vida. Y nosotros es el tiempo de verlo de esta manera y entender que se trata de anunciar la vida en Jesucristo para que la gente crea en esa vida en Jesucristo. Amén. Hoy es el día de salvación. Amén. Vamos a terminar en oración para cantar la última alabanza al Señor. Y Señor, Padre eterno y bueno, te doy gracias nuevamente porque este día, Señor, sé que nos has recordado que la sangre derramada a través del martirio en la cruz, Señor, fue para rescatarnos a todos, Señor, aunque solamente aquellos que creamos en ese sacrificio y ese rescate, vamos a estar contigo, Señor. Pero yo sé que fue por todo, Señor, para que volteen a verte, para que volteen y crean, para que corran a ti, Señor, para que toda rodilla se doble, toda boca confiese, toda lengua confiese que tú eres el Señor. Padre, gracias nuevamente por llevarnos a ti, Señor, a creer, Señor, que hay una eternidad en la cual tú nos has invitado a entrar a través de la fe y el arrepentimiento, Señor. Y hoy es el día de salvación. Tú lo has dicho, lo repites, lo leemos en la palabra cada día, Señor, mientras no han pasado estas últimas cosas, son el día de salvación. Y te ruego, Señor, que confrontes los corazones, Señor, y que podamos llegar a estar delante de ti, confesando, Señor, que tú eres Dios, Jesucristo, que tú eres Señor y que nos has, Señor, que nos hemos arrepentido y que tú nos has perdonado. Padre, gracias por Jesucristo, gracias por la cruz, gracias, Señor, por salvarnos y darnos la confianza de estar eternamente contigo, Señor, lo que hemos creído en ti. En el nombre de Jesús, amén. ¿Nos ponemos de pie, por favor?